Hola iglesia, qué bueno poder estar contigo otra mañana, otro domingo más donde podemos adorar a Dios, donde podemos juntarnos de esta manera digital, pero esta manera digital no quiere decir que estamos separados, sino que estamos unidos en corazón, en un mismo espíritu. Esa unidad es la que nos caracteriza a nosotros y la fuente de esa unidad es Cristo. Así que te quiero pedir que puedas abrir el libro de Romanos. Abre tu Biblia en este libro, en el capítulo 4, el último versículo de Romanos dice: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Capítulo 5, versículo 1. Como Cristo fue entregado y eso sirvió para nuestra justificación, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia interesa de carácter, la interesa de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Oremos. Gracias Dios por tu esperanza que no defrauda, Señor. Gracias porque esta esperanza no es la esperanza que este mundo conoce, sino que es una esperanza, no es que posiblemente puede llegar a ser, no, Señor. Esta es una esperanza que va a ser, y en esa esperanza nosotros descansamos. Por eso te adoramos, por eso venimos a rendir nuestro corazón, por eso venimos a adorarte, Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza, mi fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios no lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, que está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, que está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, que está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me
gracias, Señor, porque podemos contar contigo, Señor, porque tu amor nos cautivó, porque nunca estás lejos, Señor, porque esa gracia infinita, esa gracia nos alcanzó, nos abrazó, Señor. A ti te adoramos, Jesucristo, en el nombre de Jesús, el único poderoso y suficiente Salvador. Amén. Las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Proclamo tu gloria y de pie sin temor ahora puedo cantar, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. ¿Quién soy? Te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó. Gracia que libertó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Para yo el velo en dos, la piedra él movió, Jesús se levantó, junto a él me sentó. ¿A quién soy? Te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta él. ¿A quién soy? Aquí estoy, te
gracia triunfó. Solo tu gracia triunfó, Señor. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Puedas centrarte en Él. Como cada domingo te pido, simplemente conéctate con Él. Abre tu corazón, sé sincero. Él conoce tus pensamientos, Él conoce lo micro de tu vida y también lo macro. Pero es necesario que nosotros vayamos a Él, corramos a Él como nuestra fuente de vida eterna, porque solamente en Él hay salvación. Solamente en Él podemos ser libres del pecado, podemos ser sanos de nuestra vida espiritual, incluso también de nuestra vida física. Padre, hoy te confesamos, Señor. Señor, confieso que dejo que la preocupación me invada porque olvido lo maravillosa que es tu sabiduría. Las ofensas muchas veces tienen preeminencia en mi persona porque olvido lo profunda que es tu misericordia. Mis ojos son atrapados por la codicia porque olvido tu belleza, peco porque olvido tu santidad y temo porque olvido tu fidelidad. Y ahí donde estás, te invito a que puedas leer esto junto conmigo. Tú siempre me recuerdas y me tienes presente. Ayúdame a serte fiel y recordarte en cada segundo de mi vida para perseverar en tu palabra y ser cada día más como tú. En nombre de Jesús decimos amén. sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando.
aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás sobrando, siempre estás. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda Tocando ver, mi está sobrando. corazón. Aunque no pueda ver, Te está sobrando. adoraré. Siempre estás Te sobrando. adoraré. Siempre estás Aquí sobrando. Aunque no estás pueda sanando ver, mi está sobrando. corazón. Aunque no pueda ver, Te está adoraré. siempre estás Te adoraré. Y siempre te llamamos milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Vamos, iglesia, decláralo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Señor, así tú eres poderoso, milagroso, cumples tus promesas. Eres un Dios de milagros, Padre, y hoy queremos estar ante ti. Te invito, cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, creemos en el poder de tu Espíritu, Señor. Creemos, Señor, en lo que tú has hecho. Creemos en el poder de tu Espíritu para salvación, Señor, para libertad. Para que los muros caigan, Señor, y podamos adorarte en espíritu, en verdad, Señor. Para que nuestra voluntad sea doblegada a tu voluntad, Señor Jesucristo. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, porque queremos adorarte. No queremos, Señor, ser como esa iglesia que te adora de labios para afuera, Señor. Queremos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Todo incluido en nuestra adoración. Pero eso es imposible lograrlo si no es contigo, si no es a través de ti, si no es producido por ti, Señor. Padre, clamo, Señor, por tu iglesia. Aviva los corazones, Señor, que este tiempo de estos servicios digitales, de esta conexión digital, sea solamente para un avivamiento, Señor, de tu iglesia. Para que tu iglesia sea conectada contigo de una forma que nunca lo había sido, Señor. Para que vea la iglesia que no depende de un servicio, que no depende de que tengamos que juntarnos, sino que tu Espíritu, Señor, es suficiente, Señor. Que esto suma, que esto es necesario, pero no es lo medular. Tú eres lo medular, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, Mi Dios, así eres tú. 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 Padre, abre nuestro entendimiento. Danos discernimiento, Señor, para poder captar lo que tienes hoy en tu palabra, Señor. Bendice a Pablo que va a estar compartiendo el mensaje de esta mañana, Señor. Que sean tus palabras a través de él, Señor. Y que sean tus oídos, Señor, en nosotros. Que podamos entender lo que estás diciendo, Señor. Te alabamos, Cristo. Te alabamos, Señor. En tu nombre, papá. Amén.
Hola familia Lumina, qué bueno poder estar con ustedes este día. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios y es un gozo poder comenzar una nueva serie. Vamos a estar estudiando el libro de Hebreos y quiero invitarte a que puedas estar descargando a través de iglesialumina.com. En la sección de recursos hay un submenú que dice devocional y estudio bíblico. Puedes descargar ahí un material para que durante la semana puedas estar elaborando un devocional por las mañanas, donde vas a estar estudiando parte de los textos que vamos a estar reflexionando en el día de hoy. Y también así las próximas semanas. Así que quiero invitarte a que puedas estar haciendo esto. Y también hay un material de estudio bíblico que contiene todo el estudio que vamos a estar llevando a cabo los días miércoles por la noche a través de Zoom. Entonces, si tú estuviste el miércoles pasado o no estuviste, te invitamos a que este próximo miércoles puedas estar con nosotros también en ese estudio bíblico en línea. Ahora vamos a la palabra de Dios y vamos al libro de Hebreos. Si tienes ahí tu Biblia, si tienes un teléfono o algún dispositivo móvil, puedes buscar el libro de Hebreos. Y quiero darte un poco de contexto antes de que leamos el primer pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. El libro de Hebreos no es una carta, aunque parece una carta, pero este libro fue escrito como un sermón teológico. Tal vez fue escrito entre los años 60 y 70 después de Cristo. No se sabe exactamente quién escribió este libro, porque algunos piensan que es Pablo, otros piensan que tal vez fue Bernabé, Apolos o alguno de otros que fueron una segunda generación de cristianos. Pero lo que podemos saber es que fue inspirado por Dios y fue puesto por el Espíritu Santo delante de nosotros para enseñarnos verdades asombrosas acerca de quién es Jesucristo. El título de esta serie se llama Jesús es mejor. Y vamos a ver cómo a lo largo de todo este libro Jesús se presenta como superior a muchas figuras que en el Antiguo Testamento representaban aquello que las personas hacían para poder llegar, acercarse y tener comunión con Dios. Y cómo en Jesucristo podemos encontrar el cumplimiento de todas las profecías y el cumplimiento de todas las palabras que nosotros necesitamos afirmar en nuestros corazones para que en este tiempo nuestra confianza esté puesto solamente en Jesucristo. Así que te voy a invitar a que oremos antes de leer la palabra de Dios y preparemos nuestro corazón para escuchar lo que Dios tiene para decirnos el día de hoy. Padre, gracias. Gracias por un domingo más que nos tienes con vida, que nos tienes todavía, Señor, sobre esta tierra disfrutando de tu gracia, Señor, y disfrutando de familia, disfrutando de amigos, en medio aún del distanciamiento social, podemos disfrutar de tu bondad para con cada uno de nosotros cada día. Y por eso estamos agradecidos, Dios, porque tú sigues siendo Dios, porque tú nos muestras, Señor, cuánto nos amas día a día. Y Padre, en este momento también es una manifestación de tu amor que podamos abrir tu palabra, que podamos escuchar y buscar tu voz. Dios, te pedimos que seas tú el que hable a través de mí, que seas tú el que nos enseñe a través de este libro de Hebreos y que podamos maravillarnos al ver la manifestación de Jesucristo y que nuestras vidas sean transformadas. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos entonces aquí en el libro de Hebreos y vamos a empezar leyendo a partir del versículo 1 y vamos a darle lectura a todo el capítulo 1 y el capítulo 2 en esta mañana, pero no lo vamos a leer todo de una sola vez. Vamos a comenzar leyendo los primeros 4 versículos del capítulo 1 del libro de Hebreos y dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y a partir de este pasaje, a partir de este versículo, el versículo 4, vamos a darnos cuenta cómo estos primeros 4 versículos son la tesis
que después el escritor de Hebreos va a comenzar a argumentar en los siguientes versículos, defendiendo de que Cristo es superior, Jesús es superior que los ángeles. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos esta realidad acerca de que Jesús es superior que los ángeles? Y me puse a investigar un poco por qué a lo largo del tiempo algunas personas, y en especial la religión tradicional, el catolicismo, ha hecho tanto énfasis acerca de la adoración a los ángeles, o acerca de orar o buscar la intervención de los ángeles. Y dentro del estudio me di cuenta que muchas veces las personas buscan en los ángeles protección, salvación, pero también buscan intercesión. Oran a algún ángel, ya sea a Gabriel o a Miguel Ángel o a Rafael o a algún ángel. Buscan esa protección, y de hecho dentro de la religión tradicional inclusive se anima y se incentiva a orarle a tu ángel de la guarda, tratando de buscar, pensando que en ese ángel puedes encontrar tu confianza, en ese ángel puedes encontrar esa protección, esa salvación o esa intercesión delante de Dios. Pero aquí el escritor de Hebreos va a comenzar escribiendo y va a comenzar a enseñarnos de que Cristo es superior que los ángeles. Y hay tres cosas que podemos ver en este versículo 3 y versículo 4 que nos dan una demostración de por qué Cristo es superior que los ángeles, y después vamos a ver el desarrollo de estas tres cosas a lo largo de los próximos 2 capítulos. Y dice así en el versículo 3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y estas tres razones por las cuales podemos ver que Jesús es superior es porque es por quien Jesús es, por lo que Jesús ha hecho, pero también por dónde Jesús está y la posición que Él en este momento tiene delante del Padre. Y vamos a verlo desarrollado en el resto del capítulo 1 y en el capítulo 2, pero me gustaría que centres tu mente en una sola idea, y de esta idea se van a desarrollar todas las cosas que vamos a estar viendo en este pasaje. Y esta idea es la siguiente: el creyente que entiende la superioridad de Jesús puede vivir confiado. Puede vivir confiado, entendiendo que no necesita la intervención, no necesita la ayuda de ninguna otra figura celestial o angélica, porque en Cristo Jesús puede tener su confianza de que por quien Él es, por lo que Él ha hecho y por donde Él está en este momento, Jesús es suficiente y Jesús es mayor, Jesús es más grande que los ángeles. Entonces vamos a darnos cuenta en este pasaje cómo lo primero que vemos en estos argumentos que escribe el escritor de Hebreos es que Jesús dice: Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora es importante que entendamos algo. Este capítulo, el capítulo 1, comienza diciendo que anteriormente habíamos recibido, o los profetas habían recibido, la revelación acerca de Dios por medio de los profetas, quienes muchos de ellos habían recibido la revelación a través de los ángeles. Sin embargo, ahora dice el escritor en el versículo 2: en estos postreros días Dios nos ha hablado por medio de ¿quién? Por medio del Hijo. Y este Hijo es a quien Él constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y entonces comienza a describir quién es el Hijo de Dios. ¿Quién es este Dios que se hizo hombre? ¿Y cuál es su identidad? ¿Quién es Él? Y a partir del versículo 5 comienza a describir quién es el Hijo de Dios y quién es Él, y por lo tanto por qué nosotros podemos estar confiados si entendemos que Jesús es superior que los ángeles, porque Jesús es mejor.
Jesús es mejor. Versículo 5 dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y a partir de aquí va a empezar a citar algunos versículos del Antiguo Testamento, algunos versículos de los Salmos, pero comienza citando, dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en este pasaje está citando el Salmo capítulo 2 versículo 7, pero después dice: y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y cita 2 Samuel capítulo 7 versículo 14, cuando Dios le estaba haciendo la promesa a David de que iba a venir un descendiente de él, que iba a tomar el trono de David y que su reino no tendría fin. Ahora ese hijo, ese descendiente del cual Dios estaba hablando en 2 Samuel no era Salomón, porque el reino de Salomón tuvo un comienzo y tuvo un final, pero ese reino del cual Dios le estaba prometiendo y profetizando a David era el reino de Jesucristo, el reino de su hijo. Y entonces comienza aquí a decir quién Jesús es, y Jesús es superior a los ángeles por quien él es. Y el primer argumento que vemos aquí en el versículo 5 es que él es superior que los ángeles porque él es el Hijo de Dios y él es el heredero de un reino sin fin. Sabes, los ángeles no tienen reino. Los ángeles son siervos de un reino. Los ángeles son mensajeros, son embajadores, son enviados para compartir un mensaje, el mensaje del rey. Ellos habían sido enviados para compartir el mensaje, transmitir el mensaje de Dios. Pero comienza diciendo aquí el escritor de Hebreos: Jesús es superior a los ángeles porque Jesús es el Hijo de Dios y él es heredero de un reino sin fin. Versículo 5. Pero después en el versículo 6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Jesús también es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque él recibe la gloria y adoración como Dios por parte de los ángeles. Si tú estudias a lo largo de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que los ángeles no podían recibir adoración. Es más, aquel ser angelical que quería recibir adoración y por lo tanto se rebeló en contra de Dios, junto con un grupo de ángeles, fue aquel ángel que fue desterrado de la presencia de Dios, Satanás. Porque los ángeles no pueden recibir gloria. Sin embargo, los ángeles han sido puestos para dar gloria a Dios. La Biblia nos dice que 24/7 los ángeles están adorando a Dios y entregando delante de él su adoración, porque ellos son seres creados que tienen el propósito de compartir un mensaje, servir al rey, servir al reino, pero también adorar a Dios. Por lo tanto, Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque recibe la gloria y adoración como Dios. Y entonces aquí cita este pasaje: adórenle a todos los ángeles a Dios. Y en toda la palabra encontramos muchos pasajes que nos animan a adorar a Dios, así como los ángeles le adoran a él. Pero en el versículo 7 dice: ciertamente de los ángeles dice, y va a describir a los ángeles: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y está citando el Salmo 104 versículo 4. Y la tercera razón por la cual Jesús es superior a los ángeles, por quien él es porque él es creador, y los ángeles fueron creados por Dios, no al revés. Los ángeles son seres creados. Por lo tanto, los ángeles deben adorar a Dios y no viceversa. Y en el versículo 8 da otro argumento acerca de por qué Jesús es superior cuando dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y la cuarta razón por la cual vemos aquí que Jesús es superior a los ángeles es porque Jesús es digno de sentarse en el trono. Él fue ungido para ser sentado en el trono, y está citando Salmo 45 versículos 6 y 7. ¿Para qué? Para gobernar por sobre los ángeles. Entonces Jesús es superior que los ángeles.
Ahora, después en los versículos 10 al 12 encontramos la quinta razón por la cual Jesús es superior. Cuando dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. La quinta razón por la cual Jesús es superior que los ángeles es porque Él ha creado todas las cosas, pero porque Él creó todas las cosas, Jesús es eterno y es inmutable. Él no puede cambiar. Es el quinto argumento por lo cual el escritor de Hebreos aquí comienza a decir, déjenme decirles algo. Si ustedes quieren estar confiados, si ustedes quieren estar seguros, si ustedes quieren tener su confianza y su seguridad en un lugar donde ustedes pueden confiar, su confianza y su seguridad tiene que estar en Cristo, porque Jesús es mucho superior que los ángeles. Y el último argumento que él da en este primer capítulo de Hebreos capítulo 1 está en el versículo 13. Cuando dice, pues, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y el último argumento que vemos aquí es porque Jesús, a diferencia de los ángeles, Jesús está sentado a la diestra de Dios. Y el escritor está citando Salmo 110, versículo 1. Y esta expresión de estar sentado a la diestra de Dios está hablando acerca de un lugar que era una posición de máximo honor y poder. Era el lugar de la persona que ejecutaba las órdenes del rey con toda la autoridad. De ahí viene la expresión de que una persona es la mano derecha de alguien que está en autoridad. Y esta misma expresión de que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios es una figura de fraternidad y de favor. Y nos habla acerca de cómo ese lugar donde Dios ha sentado a Jesús es un lugar que Dios tenía destinado, que Dios había apartado para su Hijo. Aquel que por su identidad, por quien es Él, es digno de tomar el trono, pero no solamente por quien es Él, sino también por lo que Él hizo. Y eso lo vamos a ver en los versículos más adelante. Pero es increíble darnos cuenta que todo el primer capítulo del capítulo 1 de Hebreos es el argumento y la defensa de la primer tesis que el escritor de Hebreos dice cuando dice Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús tiene una posición y tiene una autoridad y tiene una identidad que es mucho mayor que los ángeles. Por lo tanto, Jesús es un lugar mejor donde ustedes pueden poner su confianza. Por eso el creyente que entiende la superioridad de Jesús puede vivir confiado, porque Jesús es superior a los ángeles por quien Él es. Pero si volvemos al versículo 3 del capítulo 1, vemos la segunda razón por la cual podemos poner nuestra confianza en Jesús y por la cual Jesús es superior que los ángeles. Fíjate, versículo 3 comienza diciendo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y aquí viene, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y dijimos de que Jesús es superior a los ángeles por quien Él es, pero ¿sabes qué? También Jesús es superior a los ángeles por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Sabes? Jesús es superior a los ángeles por lo que Él ha hecho por nosotros. Y aquí en este versículo 3 dice que Él habiendo efectuado, y quiero que te des cuenta de esto, siendo Jesús quien Él es, el Hijo de Dios, Dios mismo, con toda su autoridad, con todo su poder, con toda su eternidad, con toda su gloria, siendo Él digno de ser adorado por los ángeles, siendo Él el creador de todas las cosas, siendo Él quien sustenta todas las cosas,
dice aquí la palabra, Él estuvo dispuesto a efectuar la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Sabes, Jesús es superior a los ángeles y Jesús es mejor lugar para que nosotros pongamos nuestra confianza por lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso lo podemos ver en el capítulo 2 de Hebreos. En el capítulo 2 de Hebreos, en los versículos 1 al versículo 9, vemos lo que Jesús hizo por nosotros. Y en el capítulo 2, versículos 1 al 4, encontramos la primera exhortación. Dijimos que este libro de Hebreos es un sermón. Y es un sermón en el cual vamos a encontrar mucho contenido teológico, pero también en el cual vamos a encontrar algunas exhortaciones. Y encontramos la primera exhortación de este libro en los versículos 1 al 4, cuando el escritor dice: por tanto, por todo lo que venimos diciendo, por todo lo que acabamos de decir en el capítulo 1 de quién es Jesús y cómo Él es digno de nuestra confianza porque es superior a los ángeles. Versículo 1 del capítulo 2, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sabes cuál era la preocupación de este escritor? Y lo vamos a encontrar aquí en el capítulo 2, versículo 1, en el capítulo 3, versículo 1, cómo él les hace poner su mirada en Jesús, aún en el capítulo 12, versículos 1 y 2, porque la preocupación era que porque ellos no tuvieran su mirada puesta en quién es Jesús y en lo que Jesús había hecho, ellos pudieran llegar a deslizarse. Por eso Hebreos capítulo también 13, capítulo 10, versículo 39 nos habla acerca de esa preocupación de decir: nosotros no somos de los que retrocedemos. Y aquí comienza en esta primera exhortación y les dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Aquella palabra a través de la cual Dios se había revelado antiguamente fue firme. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La palabra de Dios se cumplió. Todo lo que Dios dijo por medio de los ángeles y de los profetas se cumplió. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y aquí el escritor comienza a exhortarles y les dice: cuidado, prestemos atención, no pongas tu mirada en otras cosas. Y creo que si nosotros tenemos que tener cuidado de poner nuestra mirada en otras cosas, es no poner nuestra mirada en otras cosas en las cuales nosotros podamos pensar que podemos tener mayor confianza que en Cristo Jesús. Tenemos que tener cuidado que nuestra confianza no esté puesta en lo que tenemos o en quienes nosotros somos. Nuestra confianza no tiene que estar puesta en qué tan preparados estamos para enfrentar el futuro. Nuestra confianza tiene que estar puesta solamente en Jesucristo. Y por eso aquí el escritor les dice: cuidado que no se deslicen, cuidado que no se alejen, cuidado que no retrocedan. Si su mirada está puesta en Cristo, si ustedes entienden que Cristo es superior que los ángeles, su confianza está segura y ustedes pueden vivir confiados y tranquilos. Pero no nos deslicemos, dice el escritor de Hebreos, sino atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y qué es esa palabra que hemos oído? ¿Qué es ese evangelio que hemos oído? ¿Cuál es esta salvación tan grande de la cual hemos oído, de la cual fue profetizado, pero de la cual Jesucristo anunció y de la cual hemos recibido testimonio? ¿Cuál es esta salvación tan grande? Versículo 5 del capítulo 2. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, y comienza a citar el Salmo 8: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste
bajo sus pies. Y comienza a describir esta descripción, valga la redundancia, de quién es el hombre y del lugar de favor que tiene delante de Dios. Y este hombre que describe aquí dice, ¿quién es? ¿Quién es el hombre? ¿Qué lugar ocupa el hombre en el corazón de Dios? O el Hijo del Hombre para que le visites. Y dice el versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Sin embargo, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos y todo lo sujetaste bajo sus pies. Y describe quién es el hombre. Sin embargo, fíjate lo que dice después la segunda parte del versículo 8. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero, y hay una realidad. Yo creo que estos versículos, versículo 7 y versículo 8, en el Salmo 8, está describiendo al hombre y cómo Dios creó al hombre, el primer Adán, y cómo creando al hombre, Dios le dio al hombre toda la potestad y toda la autoridad para gobernar por toda la creación. Y todas las cosas habían sido sujetas. Y dice, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero, dice, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Porque hay una realidad. La realidad que nosotros vemos hoy acerca del hombre no es la misma realidad que nosotros vemos acerca del primer hombre creado. Porque cuando pensamos que todas las cosas le eran sujetas al hombre, todas las cosas, todos los animales, todo el entorno, todo lo que Dios había creado debía sujetarse al hombre, no es la misma realidad que vemos hoy. Hoy vemos el claro ejemplo de cómo hay ciertas cosas que se escapan de nuestro control. En especial en medio de la situación que estamos viviendo socialmente y mundialmente. Por más que el hombre intenta controlar, que intenta contener, que intenta mitigar el efecto que un virus puede llegar a tener en todo el mundo, es algo que escapa de su control. Porque no hay medida que pueda detener por completo la propagación de este virus. Escapa de su control. No está bajo sus pies, no está bajo su autoridad. Y nos muestra la realidad del mundo caído en el cual nosotros vivimos. Y a causa de la caída, ¿cómo? El hombre ha perdido el control de ciertas cosas. Dentro de ello, nosotros hemos perdido la capacidad de poder honrar y glorificar a Dios en nuestras vidas a causa del pecado. Y por lo tanto somos esclavos del pecado. Y no tenemos control de nosotros mismos. Es la realidad del hombre. Es la realidad del hombre caído. Pero, dice la palabra de Dios, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y sabes, a causa de que Cristo padeció por nosotros la muerte, y a causa de que Cristo murió en la cruz del Calvario, sabes, tú y yo podemos disfrutar lo que en el versículo 10 comienza a describir como la purificación, santificación, la salvación de nuestras almas. Versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Sabes, Jesús es superior que los ángeles por lo que Jesús ha hecho.
No solamente por quién es Jesús, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es superior que los ángeles por eso, sino que también Jesús es el mejor lugar donde nosotros podemos poner nuestra confianza. Porque habiendo nosotros perdido el control de todas las cosas a causa del pecado, es Cristo Jesús quien vino a morir en la cruz. Y aquello a lo cual el hombre teme más, que es la muerte, Jesús murió y tomó nuestra muerte para que nosotros seamos liberados de ese temor. Para que nosotros seamos liberados de querer tener la necesidad de controlar nuestro futuro. Porque por la muerte de Cristo Jesús hemos sido santificados. De uno son todos. Y versículo 10, la segunda parte dice: por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Sabes, Jesús nos ha hecho parte de esta familia. En sí mismo, por medio de Él, es que nosotros ahora somos llamados hijos de Dios. Y Él nos llama hermanos. Lo que Jesús ha hecho por nosotros es superior que lo que cualquier ángel puede llegar a hacer. Jesús, el Hijo de Dios, murió para que por su muerte nosotros podamos tener vida. Y por su muerte librarnos del descontrol del pecado, para que Él ahora pueda tomar el control de nuestra eternidad. Y aquello a lo cual como seres humanos, como hombres, temíamos más, la muerte, Jesús venció a la muerte, como estuvimos estudiando y que estuvimos escuchando la semana pasada en 1 Corintios capítulo 15. Y porque Jesús venció a la muerte y porque Jesús resucitó al tercer día, nosotros podemos estar seguros y confiados en que nuestra confianza puesta en Él es segura, porque Él es superior a los ángeles por lo que Él ha hecho. Pero también Jesús es superior a los ángeles, y con esto me gustaría ir terminando, por el lugar que tiene delante del Padre. La última parte del versículo 3 dice: habiendo Él efectuado la purificación, del capítulo 1 versículo 3, habiendo Él efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús fue sentado a la diestra del Padre, y ese nombre superior, más superior que el nombre de cualquier ángel, Jesús recibió, y su nombre fue puesto sobre todo nombre por su muerte en la cruz, por su obediencia al Padre. Y Él ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Intercediendo por nosotros. Sabes, Él es Dios y Él es el Todopoderoso. Él tiene la capacidad de protegernos. Sabes, Él es aquel que se entregó a sí mismo para salvarnos. Él es capaz de darnos salvación. Pero también Jesús está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y por lo tanto Él es nuestro mejor intercesor. En el capítulo 10, a partir del versículo 12, dice: diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, aquel que intercede en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sabes, Cristo es superior a los ángeles, no solamente por quien Él es, no solamente por lo que Él ha hecho por nosotros, sino también Él es superior a los ángeles por el lugar que tiene delante del Padre. Él está sentado a la diestra de Dios.
Y Él a la diestra de Dios intercede por nosotros. Él es ese sumo sacerdote que constantemente nos está recordando y nos está intercediendo por nosotros delante del Padre. Qué increíble saber que el mismo Hijo de Dios murió para vencer a la muerte, para vencer el imperio de la muerte, para vencer al diablo, para sentarse a la diestra de Dios y estando a la diestra de Dios, interceder por nosotros. Oficiar delante del Padre por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 34 nos muestra la importancia de por qué Jesús está intercediendo delante de nosotros. El versículo 34 del capítulo 8 de Romanos dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sabes? Ya no hay condenación para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Por lo tanto, el creyente que entiende la superioridad de Jesús puede vivir confiado, pero no confiado en sí mismo, sino confiado en quien es Jesús. Él es superior a los ángeles, confiado en lo que Jesús ha hecho. Él se entregó a sí mismo para que nosotros seamos santificados, seamos purificados, encontremos salvación en Él, para vencer a la muerte y vencer el imperio de la muerte, y para sentarse a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Por lo tanto, ¿quién nos condenará a aquellos que hemos creído en Cristo Jesús? Nadie, porque es el mismo Hijo de Dios quien intercede por nosotros delante de Dios. Sabes, quiero en esta mañana, en esta tarde, animarte a que si tú has puesto tu confianza en Cristo Jesús, puedas en este tiempo estar confiado, el resto de tu vida estar confiado, porque Cristo Jesús es mejor, y si tu confianza está puesta en Él, puedes vivir seguro. No necesitas a nadie más que interceda por ti, no necesitas a nadie más que te ofrezca salvación, no necesitas la protección de nadie más, porque en Cristo Jesús podemos encontrar todo eso. Por eso el escritor de Hebreos agarra y les dice aquí a su audiencia: cuidado, no nos deslicemos, enfoquémonos en este tiempo, que nuestra mirada está puesta en Jesús, quién es Él, lo que Él ha hecho y dónde Él está. Él está intercediendo delante de Dios por ti y por mí constantemente, para que cada uno de nosotros podamos vivir confiados y podamos estar seguros de que Él es poderoso y que Él está en la presencia de Dios como fiel sumo sacerdote por su sacrificio, por una muerte, por su sangre derramada delante de Dios, recordándole y recordándonos que su sacrificio fue suficiente. Por eso nuestra confianza puede estar segura en Jesús, quien es superior a los ángeles. Quiero animarte a que al estudiar este libro de Hebreos no perdamos de vista que Jesús es mejor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque podemos saber que en medio de cualquiera que sea nuestra situación, día a día, podemos poner nuestra confianza en Jesucristo y saber que es un lugar seguro donde nosotros podemos descansar por quien Él es, por lo que Él ha hecho y por donde Él está. Él es Rey y Él está sentado sobre el trono, y sobre aquellas cosas que nosotros no podemos controlar, Jesucristo tiene control. Sobre aquellas cosas que nos atemorizan, Jesucristo tiene control. Sobre aquellas cosas que traen ansiedad a nuestras vidas, Jesucristo tiene control. Sobre aquellas cosas que nos preocupan, Jesucristo tiene control. Guárdanos, Dios,
de deslizarnos de nuestra salvación, de deslizarnos de nuestra fe. Afirma nuestra fe en Jesucristo. No permitas que pongamos nuestra mirada en otras cosas, cosas que nos van a fallar, cosas que no son suficientes, cosas que no son superiores a quien es Jesús. Que nuestra confianza esté segura en Jesús, porque Él es mejor. Oramos en el precioso nombre de ese Salvador, de ese Dios, de nuestro intercesor, Jesucristo. Amén. Ay, cuando paso por el fuego, abres caminos donde no lo hay. Recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás, uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas sumiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Mira al frente y no volveré nunca atrás. Oh, yo sé que a mi lado siempre estás, y uno más entre las llamas que está hoy junto a mí, y uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Mi interior no queden dudas de cómo libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh, 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 tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. Nada nos separará de ti, Jesús. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Que no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Oh, yo sé que a mi lado siempre estás. Y uno más entre las llamas que vas a
vencerá. Las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. Nada nos separará, Jesús. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que vuelvan a abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Lideraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Esa es tu promesa, Señor, que vas a estar todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro ayudador, por ser nuestro paracleto, Señor. El que está ahí, en el cual nos podemos apoyar, el que ora cuando nosotros no sabemos cómo orar. Gracias, Señor, porque tú estás por nosotros, Señor, porque fue tu intención sobre nuestra vida, Padre. Porque tu gracia, tu misericordia, tus promesas, incluso tu salvación no depende de nosotros, Señor. No depende de que nosotros llevemos un caminar perfecto. Porque no lo llevábamos, no la merecimos, nunca fuimos dignos de esa salvación, Señor, si no fuera por tu Hijo, si no fuera por ti, Cristo, si no fuera por tu obra, Espíritu Santo. Hoy podemos estar aquí diciéndote Abba, diciéndote la fuente del origen, diciéndote papá. Podemos llamarnos hijos, nos llamas herederos, coherederos de la gracia con Cristo. Qué fabulosa, Señor, que es tu gracia. Gracias por tu misericordia y por todo lo que has hecho, Señor. Sigue, Señor, sigue hablándonos. Sigue en esta semana cautivando nuestra vida. Sigue cautivando, Señor, aquellas cosas que no han sido cautivadas por ti, Dios. Padre, haz que nuestros ojos volteen a verte, Señor. Haz que nuestra mirada esté centrada en ti. Porque no hay gloria que este mundo pueda ofrecer que sea mayor que la gloria que tú tienes, Padre. Te amamos, Jesucristo, que esta semana sea una semana de victoria. La entregamos en tus manos, Señor, que el mensaje, Señor, haya caído en buena tierra fértil para que dé fruto. Permanezca, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan una hermosa semana y que el Señor les bendiga.